Saludos cordiales, estimados estudiantes. Hoy iniciaremos el análisis de los antecedentes de la guerra contra la Triple Alianza y algunos aspectos resaltantes acerca del presidente Francisco Solano López Carrillo. Francisco Solano López Carrillo nació en el seno de una aristocrática familia paraguaya el 24 de julio de 1827 y murió en Cerro Corá el 1 de marzo de 1870. Fue el segundo presidente constitucional de la República del Paraguay desde el 16 de octubre de 1862 hasta su muerte. Vivió su infancia en tiempos de José Gaspar Rodríguez de Francia, como era costumbre en la sociedad de la época, con austeridad y de manera pacífica. Su familia contaba con buena posición económica, la cual fue acrecentada por una herencia recibida de parte de un pariente de la madre de Solano López, su padrino Lázaro de Rosas, por un testamento hológrafo de 4 de junio de 1865, reconocía a todos sus hijos frutos de su pareja con Madame Lynch, a excepción de Miguel Marcial, quien nació un año después. A la muerte del doctor Francia, siguió un interregnum hasta que Carlos Antonio López fue designado como su sucesor. Este nombra a Francisco Solano López Carrillo como jefe del ejército paraguayo en 1845. En ese tiempo se desató una crisis con las Provincias Unidas del Río de la Plata, que estaban regidas por el general Juan Manuel de Rosas. Paraguay declaró la guerra al gobierno de Rosas y Solano López, muy joven, participó en las operaciones sobre la provincia de Corrientes, junto a las tropas del argentino general José María Paz. El conflicto no pasó a mayores y los soldados paraguayos regresaron al país. La guerra contra Rosas continuaría con la destrucción de fortines y guarniciones argentinas instaladas de forma ilegal en las misiones. Solano López, junto al coronel Wisner, dirigió esas operaciones. Posteriormente, alcanzada la paz con Buenos Aires, haría estudios militares bajo la dirección del coronel brasileño Hermenegildo de Alburquerque Portocarrero. A finales de 1852 fue designado como ministro plenipotenciario del Paraguay en Europa y se convirtió en la mano derecha de su padre. Hizo contactos con los países europeos de Reino Unido, Francia, Prusia, España y Piamonte, Cerdeña, con el objetivo de obtener el reconocimiento de la independencia paraguaya por parte de esos países, además de comprar armas, barcos y blindajes para el ejército. Hizo estudios militares en la Escuela Especial Militar de Saint-Cyr, en donde llevó a cabo ejercicios y maniobras militares ante la presencia del emperador Napoleón III, y contrató en el Piamonte a oficiales italianos para modernizar el ejército paraguayo. En 1855 se produjo un incidente con la Armada brasileña, haciendo reclamos el almirante Pedro Ferreira de Oliveira,
invadió con 20 cañoneras el territorio paraguayo. Carlos Antonio López, enfurecido, alista a Paraguay ante la guerra. El comandante brasileño llega hasta Itapirú y es recibido por Francisco Solano López, quien lo recibe con la frase: ¿la guerra o la paz? Paz, contestó el brasileño. Entonces ingrese en un solo buque, dijo Solano López. Y Ferreira de Oliveira cumplió, y en la mesa diplomática dirigida por Solano López se sentaron bases que fueron humillantes para Brasil. En 1859, López sería el nexo entre el general entrerriano Justo José de Urquiza y el general porteño Bartolomé Mitre a la hora de firmar el Pacto de San José de Flores, que introdujo a Buenos Aires en la Constitución Nacional Argentina. Creó buenos lazos de amistad con Urquiza. La mediación fue particularmente dificultosa en un primer momento. Ambos gobiernos enviaron representantes a negociar, pero éstas fracasaron rotundamente y Urquiza estaba dispuesto a ingresar a Buenos Aires por la fuerza. López le solicita a Urquiza un día más para ingresar a la ciudad e intentar personalmente una última negociación ante la invasión, y efectivamente, cuando Urquiza entra en Buenos Aires, el gobierno había renunciado. En 1862 fallece don Carlos Antonio López. Deja un decreto en pliego reservado en el cual designa a su hijo Francisco Solano López vicepresidente de la República. Este asume de inmediato y convoca a un Congreso de Diputados a fin de que lo designe presidente de la República, asumiendo el cargo el 16 de octubre por un periodo de 10 años. En el hoy Museo Ex Cabildo de Pilar, añadiendo: juro que jamás dejaré caer de mis manos la sagrada enseña de mi patria. Continuó el trabajo de modernización llevado a cabo por sus predecesores, extendiendo las líneas del telégrafo, instalando una segunda fundición de hierro en cada cupé, al mando del ingeniero estadounidense Charles Thomson, llevando la línea férrea paraguaya hasta Villarrica. Mejoró los astilleros y las armerías. Ordenó que expertos ingleses realicen una carta mineralográfica del Paraguay y mandó importar desde Liverpool en 1864 maquinaria especializada para hilandería e industria textil. Continuó con la política nacionalista de los anteriores gobiernos, pero decidió tomar una posición internacional más preponderante. El comercio paraguayo, aunque aún pequeño, se había acrecentado notoriamente y era fundamental para su administración mantener el ritmo de la actividad económica fluvial. Para ello, condición imprescindible era la manutención del llamado equilibrio del Río de la Plata. Sin embargo, los conflictos en la zona pusieron en peligro la citada condición. Solano López percibió que en la invasión del general Venancio Flores, colorado y abiertamente hostil al Paraguay, al Uruguay, se hallaban intereses de Buenos Aires
y el Imperio del Brasil. Consideró además que esta actitud era una agresión hacia el Paraguay y un paso previo para intentar un ataque contra su país. La figura del mariscal Francisco Solano López fue y sigue siendo objeto de opiniones radicalmente opuestas. La figura del mariscal Francisco Solano López en Paraguay es mayoritariamente considerado el héroe máximo de la nación, título que se le otorgó en el gobierno del general Rafael Franco. Su nombre es parte del mito nacional del Paraguay. Sus detractores, los denominados popularmente legionarios, por congeniar con los intereses de la Legión Paraguaya, grupo de paraguayos que lucharon contra su país en la Guerra de la Triple Alianza, lo consideran culpable de todas las desgracias del Paraguay hasta nuestros días y único causante de la guerra. En el ámbito internacional, su figura sigue siendo discutida. En Argentina nació una corriente revisionista de la historia que lo situó como gran caudillo de su pueblo y de Sudamérica, al que se forzó a entrar en una guerra provocada por intereses internacionales, situando al Imperio Británico en el centro de la intriga. Los historiadores Atilio García Mellit y José María Rosa son principales autores de esta corriente. La opinión de los revisionistas argentinos es compartida por el historiador japonés Satoshi Tajima, quien asegura que la guerra se originó a causa de la penetración del capitalismo inglés y la expansión económica de países de la periferia inglesa como Argentina y Brasil, que tuvieron un choque de intereses con el floreciente Paraguay. En Uruguay, uno de sus más importantes reivindicadores fue Luis Alberto de Herrera, prestigioso diplomático, historiador y escritor. Otras voces importantes como la del argentino Juan Bautista Alberdi, el mexicano Carlos Pereira, el venezolano Rufino Blanco Fombona y el estadounidense general Martín McMahon fueron favorables al mariscal López. Sus detractores, siguiendo la línea histórica clásica mantenida sobre todo por Brasil y sectores del liberalismo argentino y paraguayo, lo consideran el único responsable de la guerra más grande en América y la destrucción total de su país. Historiadores actuales como el brasileño Francisco Doria Toto o el estadounidense Thomas Wingham se mantienen dentro de la citada corriente. Dentro de esta línea, aunque algo más neutral, aparece el argentino Ramón José Cárcano. Las cartas escritas y escritos de Solano López revelan una gran calidad literaria. En una de ellas, Bartolomé Mitre se refirió a él como Leopoldo de nuestra región. Participó activamente en el gobierno de su padre, Carlos Antonio López, consiguiendo el reconocimiento de la independencia paraguaya por varios países. También tomó parte en los incidentes con la Armada brasileña y de Estados Unidos, saliendo Paraguay airoso en ambas situaciones.
Antecedentes de la guerra contra la Triple Alianza. La Guerra de la Triple Alianza o Guerra del Paraguay, llamada por los paraguayos Guerra Grande, Guerra contra la Triple Alianza o Guerra Guazú, y por los brasileños Guerra do Paraguay. Fue el conflicto militar en el cual la Triple Alianza, una coalición formada por el Imperio del Brasil, Uruguay y Argentina, luchó militarmente contra el Paraguay en 1864 y 1870. Existen varias teorías respecto de los detonantes de la guerra. El revisionismo histórico y la visión tradicional paraguaya atribuyen un papel preponderante a los intereses del Imperio británico. La historiografía liberal clásica pone el acento en la agresiva política del mariscal López respecto a los asuntos rioplatenses. Conflictos limítrofes del Paraguay. Al inicio de la colonización española en América del Sur, la gobernación del Paraguay tenía salida directa al Océano Atlántico a través de los territorios de La Guairá o La Pinería y de Ibiazá o La Vera. Esto es, territorios que corresponden actualmente a los estados brasileños de Paraná y Santa Catarina. Pero la instalación de los portugueses en el Brasil inició conflictos entre ambos territorios que fueron gradualmente en aumento, incluso durante el periodo de unión dinástica de Portugal con los demás reinos españoles. Conflictos territoriales hacia 1864 en la región del Río de la Plata. Las expediciones esclavistas de bandeirantes y mamelucos luso-brasileños arrasaron con sus malocas al abrigo de la pasividad de las autoridades españolas, que en algunos casos eran socias de los portugueses. Las zonas de Guairá y La Vera, alcanzando también el curso alto del río Paraguay. Así fueron destruidas las ciudades de Ontíveros, Villarrica del Espíritu Santo, Ciudad Real del Guairá y Santiago de Jerez, y las reducciones jesuíticas de San Ignacio Miní, Nuestra Señora de Loreto del Pirapó, Santa María del Iguazú y las de Itatín en el valle del río Boteteú, llamado actualmente Miranda por los brasileros. Tras el final de las Malocas, a mediados del siglo XVII, las fronteras siguieron indefinidas por el Tratado de Madrid, firmado por ambas coronas en 1750. No obstante, los nombres utilizados por el tratado no correspondían a accidentes geográficos definidos, de modo que las autoridades coloniales portuguesas y españolas continuaban teniendo conflictos de límites. En el caso de Paraguay sería de la mayor importancia la discusión sobre la cual era el río Igureú, mencionado por los artículos 5 y 6 de ese tratado. La opinión española y luego la paraguaya consideraba que el río Igureú era el de que los brasileños llamaban Vacaria en su curso superior e Ibinema en su curso inferior. Por el contrario, los brasileños llamaban y llaman
Igureí o Igureí, al pequeño río que corre mucho más al sur y que los hispanos llaman río Carapaz. Al producirse en 1811 la independencia de la República del Paraguay, el nuevo país consideraba como sus límites con el Brasil en el noroeste al río Igureú, el actual Ibinema, y por el noreste al río Boteteú, también llamado en la cartografía de la época Corrientes o Mondego. En cuanto a los límites paraguayo-brasileños en el Chaco Boreal, Paraguay reivindicaba la frontera del río Yaurú. Tras la Revolución de 1811 que inició la independencia del Paraguay, volvieron a producirse incursiones luso-brasileñas hacia el nuevo Estado con la excusa de defender la soberanía española sobre ese territorio. Sin embargo, durante el gobierno de José Gaspar Rodríguez de Francia, el Paraguay pudo considerarse aliado del Brasil por dos razones. Por un lado, se había abierto dos zonas francas para comerciar con el Brasil en Itapúa y en Fuerte Olimpo. Y por el otro, la negativa del gobernador Juan Manuel de Rosas a reconocer la independencia paraguaya y su derecho a comerciar a través del río Paraná llevó a una alianza tácita entre las dos naciones. Tras el derrocamiento de Rosas en 1852, se reiniciaron los conflictos entre el Paraguay y el Imperio del Brasil, mientras el gobierno imperial acentuaba la presión para que la República Paraguaya aceptara los límites pretendidos por el Estado brasileño, principalmente la cesión de las áreas de yerbales de Tacurupitá, ubicada en el Igureú, Ibinema y Punta Poná. Considerando el tema extenso y sumamente importante, lo dejamos hasta aquí y en la clase 9 continuaremos sobre el mismo.